Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video de nuestro curso de aritmética vamos a hablar sobre las fracciones. Vamos a ir conociendo a las fracciones. Antes de empezar a ver de qué tratan las fracciones o qué son las fracciones, veamos, nos dicen, Luana tiene 7 cuadernos de los cuales 3 están forrados de color amarillo y a los otros 4 les falta forrar, ¿no? Como podemos observar en la imagen que está en la parte inferior, vemos que 3 cuadernos están forrados de color amarillo y los otros 4 todavía no están forrados, ¿no? Recordemos que Luana tiene en total 7 cuadernos. Nos dicen, ¿qué fracción representan los cuadernos forrados de amarillo? Si son en total 7 cuadernos forrados de amarillo, nos dicen que tienen que forrar 7 cuadernos de color amarillo, pero solo 3 están forrados. Tenemos, por lo tanto, 3 cuadernos de 7. Vamos, por lo tanto, se representaría 3 séptimos, ¿no? Como vemos ahí. Vamos a responder. Si deseo representar una fracción, debemos saber que Luana tiene 7 cuadernos del mismo tamaño. Tiene 3 cuadernos forrados de amarillo. Por lo tanto, si son 3 cuadernos forrados de amarillo, lo vamos a representar así, ¿no? 3 cuadernos forrados y 7 cuadernos en total. Por lo tanto, se lee 3 séptimos, ¿no? Se lee 3 séptimos. Veamos. Como hemos podido observar en este ejemplo, hemos visto un ejemplo de fracción. En esta fracción hemos visto 3 séptimos, ¿no? Lo que ya está y el total. El total de cuadernos y lo que está forrado de amarillo. Ahora, decimos que la fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales, como hemos visto en el ejemplo de los cuadernos de Luana, ¿no? Que tenía 7 cuadernos, pero solo había forrado 3. ¿No? En total tenía 7 cuadernos y solo había forrado 3 cuadernos del color amarillo, por lo tanto tenía 3 séptimos. Por eso es que nos dicen que la fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. ¿No? También tenemos aquí que la fracción se denomina la fracción al número de partes iguales al que se divide la unidad, ¿no? Es otro concepto en que podemos conceptualizar a la fracción. Dentro de la fracción nos vamos a encontrar términos. Vamos a, al igual que la división, al igual que la multiplicación, al igual que la suma, al igual que la resta, en la fracción vamos a tener términos. Vamos a tener al numerador y al denominador y a la parte de. Pero nosotros vamos a trabajar con el numerador y el denominador. El numerador es la parte que nos indica las partes que se tomaron de la unidad, ¿no? Indica las partes tomadas de la unidad. El numerador indica las partes tomadas de la unidad. El denominador indica las partes en las que se encuentra dividida la unidad, ¿no? Como hemos podido observar en el ejemplo del lugar. Vemos aquí también que el numerador siempre va a estar en la parte superior y el denominador en la parte inferior de la fracción.
También, cuando nosotros hablamos de fracción, ¿no? Hay una lectura. Las fracciones tienen una lectura. Cuando tenemos la fracción, primero voy a mencionar el numerador y luego voy a mencionar el denominador. Recordemos que el numerador es el número que se encuentra en la parte superior y el denominador es el número que se encuentra en la parte inferior de la fracción. Por ejemplo, acá tenemos una barrita de chocolate y nos dicen, Julia comió 2/6 de chocolate y le quedan 4/6. El denominador, el numerador sería el número 2 y el denominador el número 6. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se lee esta fracción? Se lee 2/6. Por lo tanto, sería Julia comió 2/6 de chocolate. Y cuando tenemos de numerador al número 4 y de denominador al número 6, se lee 4/6, ¿no? Ahora leemos. Julia comió 2/6 de chocolate. Le quedan 4/6. Sabemos que el total son 6 cuadraditos de chocolate. Pero ella se comió 2 del total de 6 y le quedan 4 pedacitos de chocolate de 6 pedacitos de chocolate. También debo tener presente que si el denominador es mayor que 10, se debe agregar la terminación avos. Por ejemplo, ¿no? En estos ejemplos hemos leído 2/6, 4/6, pero ¿qué pasa cuando tenemos 11, 12, 13, hasta números más altos? ¿Qué me dicen? Que voy a agregar la terminación avos, ¿no? Por ejemplo, el numerador en esta fracción es el 8 y el denominador es el número 12. ¿Cómo voy a leerlo? Voy a leerlo 8/12. 8/12. Estoy agregando la terminación avos. ¿Cómo vamos a comparar fracciones? ¿Cómo puedo saber si es mayor o menor que la otra fracción? Para yo comparar fracciones, tengo que tener en cuenta que el denominador, si son iguales, entonces comparo solo los denominadores. Por ejemplo, si una pizza se divide en 6 partes, mi hermano se toma 2 partes, o sea, 2/6. Y yo me tomo 3 partes, quiere decir 3/6. ¿Quién ha comido más? ¿No? Recordemos que para comparar fracciones debo tener en cuenta el denominador. Si el denominador son iguales, cuando dos fracciones, en este caso 2/6 y 3/6, porque me dice que el total son 6 partes. En total, la pizza se divide en 6 partes. Mi hermano se toma 2 partes de las 6 partes. Y yo me tomo 3 partes de las 6 partes. Aquí me voy a dar cuenta que el denominador es igual, pero en el numerador, que es el 2 y el 3, son diferentes. Por lo tanto, ¿qué me dicen? ¿Cómo puedo comparar fracciones? Para comparar fracciones, debo tener en cuenta el denominador. Para comparar, tengo que fijarme en el denominador. Si el denominador de las fracciones es igual, entonces comparo solo los
numeradores. Aquí vendría a ser solo los numeradores. Solo voy a comparar, por lo tanto, los numeradores. Entonces, en este ejemplo, voy a decir que yo fui la que comió más pizza. ¿Por qué? Porque comí 3/6 partes, 3/6, ¿no? Porque 3/6 es mayor que 2/6. Como vemos aquí, observamos que 3/6 es mayor que 2/6. Entonces, puedo decir que aquí para comparar si es mayor o menor que otra la fracción, solo me he fijado en el numerador, ya que los denominadores son iguales. Por ejemplo, aquí vemos que en la primera figura tenemos un medio, ¿no? En la segunda figura tenemos en total 6 partes. Quiere decir, la parte coloreada son solo 3 partes. Por lo tanto, tenemos 3/6. En la siguiente imagen vemos la parte coloreada del total. Sería 5/10 o 5/10. Tenemos 7/14. Recuerden que más de 10 se agrega la terminación avos. En el caso de 10 sería 5/10, ¿no? O 5/10. Ahora, en la siguiente tenemos 2/4, en el siguiente 4/8. Siguiente 6/12. Siguiente. Ahora, ¿cómo se leen las fracciones? Como podemos observar, en estas fracciones podemos leer 3/4, 2/7, 8/9, 6/3, 4/10, 9/12, 3/5. Y así vamos a encontrar muchas otras fracciones donde vamos a ir aprendiendo poco a poco. Chicos, no se preocupen, vamos a ir aprendiendo cómo se leen las fracciones o de qué tratan las fracciones, cómo voy a comparar las fracciones. Recordemos que para comparar fracciones, si es mayor o menor, nos vamos a fijar primero en el denominador y así solo comparar los números que se encuentran en el numerador e identificar cuál es mayor y cuál es menor. No se olviden que la fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que se ha dividido en partes iguales.